¿Qué hacer cuando Dios pareciera haberse ido? ¿Deberíamos seguir luchando por aquello que ya está perdido? Esas son preguntas que uno como ser humano se hace. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Qué se hizo Dios? ¿Dónde está Dios? Pareciera que no me escucha. Y hasta algunas personas dicen, ¿será que Dios existe o será que Dios no existe? ¿Qué deberíamos de hacer cuando muchas veces ya hemos dado por perdido muchas cosas que en la vida fueron importantes para nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en la vida? Esto es muy importante, amados, y de eso se trata el tema de hoy. La confianza o con fe en tiempos de dificultad puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte, no solamente en nuestras vidas, sino en aquellos que también nos rodean. Es por esto que es muy, pero muy importante mantener la confianza. Éxodo capítulo 17, verso 11, nos relata la historia de Moisés. Todos nosotros se nos ha enseñado desde una etapa muy temprana de nuestra vida cristiana la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel peleaba contra Amalek. Y como cuando dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, mientras Moisés tenía en alto sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esto es interesante, porque podemos primero atribuirlo al poder de Dios a través de Moisés, o podemos también atribuirlo a la confianza del pueblo, que cuando miraba a Moisés alzar sus manos, entonces el pueblo adquiría confianza en la batalla y tomaba valor. Bueno, el relato bíblico dice que cuando Moisés alzaba su mano, el pueblo prevalecía, y cuando Moisés la bajaba, entonces el pueblo comenzaba a perder. A tal extremo sucedió esto que dice en Éxodo 17, verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. De esta manera es como el pueblo de Israel triunfó ante Amalek. Y triunfaron precisamente porque tanto Aarón como Hur sostenían las manos de Moisés en alto, de tal manera que el pueblo triunfaba. Cuando miraban que Moisés tenía sus manos en alto, el pueblo recibía confianza, recibía poder, y entonces triunfaban sobre Amalek. Bastante interesante esto. De verdad que es muy importante, porque todos nosotros llegamos en el momento donde dejamos caer las manos y sencillamente ya nos cansamos y ya no queremos seguir. Sin embargo, es muy importante entender que la forma en que nosotros reaccionemos a las circunstancias va a determinar muchas cosas en nuestro futuro, en nuestra vida y también en nuestras familias. Hebreos capítulo 12, verso 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando el ánimo se cansa es cuando ya no nos importa nada y decimos, bueno, al fin y al cabo da lo mismo, para que yo sigo luchando, para que yo sigo intentando, si ya de todo modo no logré lo que yo quería o lo que estaba en mi corazón. Eso es cuando el ánimo se cansa hasta desmayar. ¿Qué es desmayar? Desmayar es cuando una persona está inconsciente y nuestro ánimo se puede también cansar a tal manera que estamos actuando como actuó Saúl cuando ofreció sacrificios que no debía de ofrecer. Y entonces Samuel le dijo, locamente has actuado. O sea, no estaba en su propia mente o en su propia conciencia, de tal manera que estaba actuando alocadamente, y esto es lo que sucede cuando el ánimo se cansa hasta desmayar. Bueno, bendito sea el Rey. Quiero hablarles, como parte de esta introducción, algo que he llamado la mitad del camino, y es que en la vida de todo hombre, en la vida de toda persona, la vida de todo estudiante, de todo emprendedor, de todo negociante, existe la mitad del camino. La mitad del camino es algo que sucedió con el pueblo de Israel cuando ellos estaban reedificando el muro. Dice en Nehemías capítulo 4, verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura.
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todo el pueblo tuvo ánimo para trabajar, porque todos nosotros comenzamos las cosas, ¿verdad? Cuando algo nos gusta, entramos y nos vamos, como dicen allá en mi país, soplados, ¿verdad? Vamos encarrerados, porque decimos, claro, ahí me gusta, ahí me voy, pero cuando llegamos a la mitad del camino, las cosas comienzan a cambiar. Y es lo que sucedió acá, precisamente con el pueblo de Israel, en la reedificación del muro. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta la mitad de la altura de aquel trabajo o de aquel muro, el pueblo estuvo animado. Pero dice en el verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sí? Llega el momento en que uno dice, no puedo. Sencillamente es demasiado, ¿verdad? Puesto aquí en palabras de la Biblia dice que el escombro era mucho y las fuerzas ya se habían debilitado. Existe en la vida momentos en que sentimos que el peso de las circunstancias es mucho y las fuerzas se debilitan. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Generalmente sucede a la mitad del muro, a la mitad del camino, a la mitad de la decisión, a la mitad de aquello que nosotros hemos querido hacer, pero cuando nos cansamos o sentimos que es difícil, entonces cuando vemos que hay una cuesta arriba, decimos mejor hasta aquí llego, porque ¿para qué si ya no puedo? ¿Para qué si ya no lo logré? Ahora, recuerde, como hemos estado hablando sobre la introducción de este tema, vale la pena luchar por aquello que hemos dado ya por perdido o que pareciera que está perdido. ¿Qué debemos de hacer cuando el mismo Dios pareciera que se ha desaparecido? Sí, porque hay momentos en que uno dice, Dios, bueno, ¿dónde estás tú, Señor? Ni siquiera yo miro tu mano. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con mis oraciones, con mis peticiones? ¿Por qué yo veo algo diferente? Bueno, eso siempre sucede a la mitad del camino. Para seguir ilustrando este tema, quiero hablarles un poquitito de Sansón, disculpen. Sansón vivió una vida con propósito, pero sin plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Sansón fue llamado, Sansón fue comisionado, pero Sansón no vivió esa vida plena conforme a su llamamiento. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, él sería nazareo, él comenzaría a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, y eso es lo que justamente él hizo. Él solamente comenzó, ¿sí? Pero no siguió, no terminó de edificar el muro, no concluyó, se le cansaron las manos, se le cansó su alma hasta desmayar y entonces comenzó a actuar de una forma que fue destructiva para él mismo. En Jueces dice, capítulo 13, verso 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Él comenzará a salvar, alabado sea el rey, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Eso fue lo que hizo Sansón. Sansón comenzó, pero ahí se quedó. Solamente se quedó en el arranque, solamente se quedó en el inicio. Un hombre cuyo nacimiento había sido anunciado por un ángel, un hombre cuyo propósito había sido declarado por un ángel. Sin embargo, Sansón solamente comenzó y ahí nomás paró. En la vida uno tiene que decidir, tiene que tomar decisiones y saber si yo soy una persona de comienzos, de principios o yo soy una persona de finales. Porque si yo no soy una persona de finales, siempre que llegue a medio camino en cualquier cosa que yo emprende, lo voy a dejar entonces tirado, porque veo que las cosas se pusieron difíciles y entonces voy a darle la espalda a los propósitos, a los proyectos o a las metas que en el pasado yo había decidido o determinado. Es por esto que es muy importante el día de hoy saber que nosotros somos llamados a hacer nuevos compromisos, o más bien diría yo, a retomar aquellas cosas antiguas que pensamos que no podían continuar y seguirlas, porque no se trata de dejar el muro a medio camino y dejar las cosas tiradas, se trata entonces de edificar, de concluir, de llegar hasta el final, de consumar los propósitos y los proyectos, las metas en la vida.
Jueces capítulo 13, verso 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Verso 25: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dicen los teólogos que Sora Estaol es el límite, es justamente el límite que separaba al pueblo de Dios con los filisteos. Y cada vez que Sansón llegaba al límite, al término medio, a la separación de aquello que era carnal y espiritual, aquello que era eterno y temporal, aquello que era su placer y la voluntad divina, cuando él llegaba a las cercanías del pueblo filisteo, dice que el Espíritu de Dios comenzaba a moverse en su vida, como advirtiéndole o como anunciándole su propósito en la vida. Ahí se determinaría la existencia de Sansón, una persona que comenzaría a liberar al pueblo de Dios, pero una persona que no fue de finales o de consumaciones o de conclusiones, sino una persona que fue anunciado, que fue profetizado, que fue declarado, que fue ungido, que fue establecido. Sin embargo, lo poco o lo mucho que logró lo hizo en su último día de existencia. O sea, no pudo gozar del favor divino conforme había sido anunciado por el ángel, que él bien hubiera aprovechado toda esa gracia que había sido predispuesta para él y caminar conforme al propósito y en esa plenitud. La más grande historia de fe y amor relatada en el Antiguo Testamento. Bueno, amados, no me he querido pasar el día de hoy sin hablar de la más grande historia de fe y de amor relatada, a mi concepto, en el Antiguo Testamento. Cuando yo leí esta historia, me impactó. Y cada vez que yo pienso en esta historia, por eso el tema de hoy se trata de las historias de fe y de amor, caminando en propósito. Y cómo no perder ese propósito y las metas, sino que podamos lograr los objetivos. En esta historia grande de amor y fe, que comienza a ser enseñada en Jueces capítulo 19, verso 1, aquí los personajes tienen que ver con un levita del monte de Efraín y su concubina o su mujer, que es originaria de Belén de Judá. Esta mujer le es infiel al levita, y entonces en esa infidelidad ella huye y ella se devuelve a la casa de su padre. Este hombre que la amaba profundamente, el levita, va tras su concubina, va a convencerla para que ella vuelva con él. Él llega a la casa de su suegro o del padre de la concubina o de esta mujer, y el suegro o el padre de esta mujer se alegra tanto que lo invita a quedarse. Es así como este levita pasa 3 días en la casa del padre de esta mujer. Y luego en el 4.º día, eso está en Jueces capítulo 19, verso 4, 3 días se quedó ahí celebrando porque el señor el padre de esta mujer, no le dejaba ir, sino que le decía, quédate un día más, 3 días se quedó. Entonces, y luego en el verso 5 dice que al 4.º día, que ya le estaba por partir, le dice, quédate un día más y celebremos. Lo convence. Y entonces se queda por 4.º día. Luego en el verso 8, cuando él está por irse con su mujer, con la concubina, nuevamente le vuelve a insistir, quédate un día más. Entonces, por 5 días consecutivos le insiste y en 5 días él se queda ahí. Pero en el día 6º, según el verso 10 de Jueces capítulo 19, versos 9 y 10, en el día 6º le vuelve a decir lo mismo.
Y entonces este levita le dice no. Pero a la hora que él se va, a la hora que él sale de la casa, ya era tarde. Y esto mismo le decía el padre de esta concubina o de su mujer, le decía, ya es tarde, quédate. Y él dice, no, 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 lo siento, ya me he quedado mucho tiempo, tengo que irme. Y como quien dice, si no me voy, ya no me voy. Y aunque era tarde, siempre se fue. Cuando él salió con su concubina, con aquella mujer que él amaba, llevándola de regreso a casa, iba con su criado y con 2 asnas. Y como ya era de noche, ellos pasaban cerca de la ciudad de Jebús, que es de los jebuseos. Y ahí en esta ciudad su criado le dice, deberíamos de parar aquí y de descansar. Pero el levita dice, no, yo no voy a descansar, no voy a dormir, no me voy a quedar en tierra de extranjeros. Por supuesto que él, como levita, era muy importante quedarse en su propia tierra y no en tierra de extranjeros. De tal manera que él escoge no parar en Jebús, sino seguir, continuar y pasar la noche en Gabá de Benjamín, o sea, en su propia nación, en Israel. Así es entonces como este hombre llega a Gabá de Benjamín. Y estando ahí en la plaza y tratando de ver dónde se quedaba, nadie le dio posada. Sin embargo, llega un viejo, un señor que venía del trabajo, que dice la palabra, Jueces capítulo 19, verso 16, que era un forastero, o sea, era un extraño en esa tierra. Este forastero que venía del trabajo, una persona mayor, dice que le mira en la plaza y entonces le ofrece hospedaje, le ofrece comida, le ofrece bebida, le ofrece que pase la noche, que descanse, o sea, lo que no obtuvo con su propio pueblo, lo obtuvo de un forastero o de un extranjero. Y recuerden que este levita no quería pasar su tiempo en Jebús, no quería pasar la noche, sino en su propia nación. Y por esto entonces él continúa caminando hasta que llega a Gabá de Benjamín. En Jueces capítulo 19, del verso 22 al 27, se nos narra una historia muy dolorosa, porque estos hombres malvados llegaron a la puerta de este anciano donde estaba el levita y su mujer, la concubina, y estos hombres querían allegarse sexualmente al levita. Cuando el hombre anciano, el de la casa, el que les estaba dando la posada, escuchó esto, que ellos golpeaban a la puerta y querían que les entregase al levita para hacer todo esto, me imagino que estaban borrachos, la Biblia dice que estaban alegres, pero alegres en un sentido de que estaban ya no en su propio sentido. Y cuando este hombre se da cuenta de lo que iba a pasar, el hombre le dice, yo tengo una hija que es virgen. Yo les entrego a mi hija virgen y también les entrego a la concubina del levita, pero no toquéis a este hombre. Sin embargo, al insistir, estos hombres malvados, el anciano lo que hace es que toma una decisión muy terrible y él saca a la concubina o a la mujer de levita, aquella mujer que levita había ido a buscar por amor, aquella mujer que le había fallado, pero que él fue hasta la casa a traerla. Recuerden que él quería irse de cuando estuvo con el papá de la mujer esta, el papá lo sostenía 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y el 6º día dijo yo me voy. Y entonces salió ya muy tarde, salió muy de noche. Y él no escoge irse a Jebús, sino que se va a Gabá de Benjamín. Y aquí sucede toda esta tragedia. Dice la escritura que esta mujer, que la sacaron entonces, y aquellos hombres se allegaron a ella toda la noche, a tal extremo que estando esta mujer postrada enfrente de la puerta,
cuando el levita sale en la mañana, le dice, levántate y vámonos. Posiblemente él salió a esa hora porque ya los hombres se habían ido. Y entonces él le dice, levántate, vámonos. Pero esta mujer no reaccionó. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba muerta. Ahora aquí comienza a desenlazarse una segunda parte de una historia muy, pero muy tremenda. Aquí estamos hablando de una gran batalla que sucedió entre Israel y Benjamín. La gran batalla. Continúa enseñándonos la palabra en Jueces 20, precisamente que cuando este hombre toma a esta mujer que había sido ultrajada y le habían dado muerte salvajemente, cuando él mira que la mujer está muerta, él se la lleva y luego la corta en 12 pedazos. Cada pedazo lo envía a cada tribu de Israel. Hay 12 tribus y él envía un pedazo a cada tribu. De tal manera que cuando los hombres en esas tribus veían un pedazo de cuerpo colgando de un animal, ellos decían, ¿qué es esto? Esto nunca ha pasado en Israel, y todos se escandalizaron. Pero ese fue el mensaje precisamente que este hombre envió, que fue descuartizar a aquella mujer que amaba, para darle a conocer a todo Israel lo que había sucedido en Gabaa de Benjamín. Ahora, todo Israel se reúne y todos le piden a Benjamín que entregue a estos hombres malvados. Sin embargo, Benjamín dice, no los entregaré. Y aquí es donde comienza a haber una batalla tremenda, enorme, dentro de una misma familia. Dice en Jueces capítulo 20, verso 15, que habían 26,000 hombres, más otros más, 26,000, arriba de 26,000 hombres de Benjamín, y que habían 400,000 hombres de Israel preparados para la batalla. Esto es lo que estaba sucediendo producto de esta situación tan difícil que se había dado. Y por causa de que Benjamín más bien se negaba a entregar a estos hombres malvados. Y así es como comienza entonces a darse esta terrible batalla. Ok, entonces, cuando se están ya en esta batalla, dice Jueces capítulo 20, verso 18, que Israel consulta a Dios. Y en esa consulta le preguntan, Señor, ¿quién subirá primero? Y entonces Dios les dice, Judá subirá primero. O sea, Dios les dice, adelante, a la batalla. La justicia de aquello que había sucedido tenía que caer sobre la tribu que se negaba a entregar a estos hombres malvados. 400,000 contra 26,000. El pueblo de Israel que buscaba justicia en contra de Benjamín. Imagínense, Benjamín, que era el que le estaba dando apoyo a aquellos hombres malvados, apenas eran 26,000. Sin embargo, Israel eran 400,000. Uno diría, bueno, pues la batalla está ganada, son 400,000, y aparte de eso fueron a consultar a Dios. Y Dios les da el plan de batalla, les dice, listo, adelante. Judá va a ir primero. Entonces, ¿cómo podrían perder? Primero eran 400,000 contra 26,000, y segundo tenían a Dios y habían consultado a Dios, y Dios les había dicho qué hacer o cómo hacer. Entonces, ese primer día de batalla, según Jueces capítulo 20, verso 18, dice que Judá perdió 22,000 hombres. En el verso 21 dice que perdió 22,000 hombres. En Jueces capítulo 20, verso 23, dice que esta tribu lloraba toda la noche y se preguntaban, y la pregunta era, ¿volveremos a pelear?
Y Dios les dice que vuelvan a pelear. Sin embargo, vuelven otra vez a perder una cantidad enorme de gente. Y aquí lo interesante es que ya había sucedido 2 veces. Las 2 veces habían consultado a Dios y las 2 veces habían perdido. Entonces, esta era la gran pregunta. Jueces capítulo 20, verso 28. ¿Volveremos, pelearemos o desistiremos? Esto es lo que todo ser humano se pregunta cuando está a la mitad de la construcción, a la mitad, cuando se encuentra con un monte de dificultad o cuando las manos se cansan, como se cansaron las manos de Moisés. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué yo debo de hacer? ¿Debo de volver? ¿Debo de pelear? ¿O debo de darme por vencido? Esa es la gran pregunta y eso es lo que el pueblo de Israel se preguntó en aquel momento. ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué? Porque ya eran 2 grandes derrotas. Y recordemos que Israel era una cantidad enorme, eran 400,000, ¿verdad? Eran 400,000 y el primer día perdieron 22,000 hombres y el segundo día perdieron 18,000 hombres. Y ellos estaban peleando contra un ejército pequeño de apenas 26,000, 400,000 contra 26,000. Sin embargo, ya habían perdido 22,000 más 18,000. Una cantidad enorme de vidas. Entonces, por tercera ocasión consecutiva, ellos vienen y le preguntan a Dios, ¿volveremos, pelearemos o desistiremos? En Jueces capítulo 20, verso 30 dice, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, porque Dios les había dicho, subid nuevamente. Y ellos persistieron y ellos obedecieron y ellos siguieron su instinto de justicia. Entonces fueron por tercer día y dice que Israel ordenó la batalla, escuche, como las otras veces. A mí me llama la atención esto de como las otras veces, porque en este tercer día parecía que todo estaba sucediendo como ya había sucedido antes. O sea, no había nada nuevo. Como las otras veces, Israel había ordenado la batalla. Y sigue diciendo en Jueces, capítulo 20, verso 31, y salieron los hijos de Benjamín y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces. En otras palabras, Israel comenzaba a perder nuevamente como las otras veces. Y recordemos que esta es la tercera ocasión que Dios les dice que vayan a la batalla. Un ejército enorme contra un ejército pequeño, sin embargo, estaban perdiendo. Y la batalla se acomoda en esta tercera ocasión como las otras veces. Y los israelitas comienzan a perder nuevamente como las otras veces. Y dice acá en el verso 31 de Jueces 20, y mataron unos 30,000 hombres de Israel. O sea, 22,000, 18,000 y ahora 30,000. Entonces, a este punto cualquiera diría, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿A qué lado está Dios? ¿Está a este lado o está al otro? Porque claro, parecía que todo iba como las otras veces y que sencillamente el pueblo de Israel no lograría hacer justicia sobre aquel horrendo crimen. En Jueces capítulo 20, verso 32 dice, y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. O sea, los hijos de Benjamín decían, esto es lo mismo, lo que ya pasó 1, 2, 3 veces, igual va a suceder. Los vamos nosotros a vencer porque todo sucedía como antes, no había ninguna diferencia. Lo único que había aquí es que había persistencia, que había fe, que Israel no se había dado por vencido y que continuaba creyendo. Esta es una parte importante, que es continuar creyendo, porque mucha gente llega el momento en que ya dejan de creer y como dejan de creer, entonces ya comienzan a negar todas las cosas y niegan la fe y niegan a Dios y niegan la bondad y niegan todas las cosas.
como si eso fuera una solución. Israel pudo haber comenzado a negar todo y a renegar en ese momento contra Dios. Sin embargo, no hubiera logrado los resultados que al final logró. En Jueces capítulo 20, verso 35 dice, y derrotó Jehová a Benjamín. Por fin, la tercera es la vencida. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Ese fue el día de la victoria. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. O sea, la justicia o el juicio de Dios vino sobre aquella tribu que estaba escondiendo a aquellos hombres que habían hecho una terrible maldad, un terrible crimen. Y al fin, un pueblo que siguió creyendo en ese momento fue recompensado. Jueces 20:36 dice, y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. O sea, fueron derrotados. La pregunta aquí es, ¿qué habría pasado si Israel hubiera parado en el segundo intento? O quizá en el tercer intento, cuando veía que todas las cosas comenzaban a ir de la misma manera, si hubiera parado, ¿qué hubiese sucedido? Bueno, para terminar, quiero hablarles sobre fuego y sequía en el Monte Carmelo. Israel atravesaba por un tiempo de idolatría, también atravesaba por un tiempo de idolatría, y aquí en el Monte Carmelo, un lugar que era muy utilizado para la idolatría, se viene a dar algo bastante interesante. Elías había hecho que fuego descendiera del cielo. Y cuando eso sucede, Elías envía palabra al rey y le dice en 1 Reyes 18:41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En otras palabras, Elías dice, se terminó la sequía, se terminó el hambre, se terminó la escasez, hay lluvia, hay agua. Esto lo dijo en una palabra de fe. Sube, come y bebe. Dígale a Acab que tiene que moverse rápido porque viene una lluvia grande. Entonces, dice acá en 1 Reyes 18:42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Hay algo bien interesante acá, y es que Elías declara una palabra de fe, y luego Elías sube a la cumbre del Monte Carmelo. Y ahí entonces comienza a orar. Entonces ahí comienza a pedir. ¿A pedir por qué? A pedir por el cumplimiento de aquella palabra de fe que él ya había dado. Él había dado una palabra de fe. Él había profetizado que una lluvia grande venía, pero no había lluvia. Sin embargo, él había dicho una lluvia grande viene. Entonces él sabía, él sentía, él conocía, él entendía que aquello estaba sucediendo en la dimensión espiritual y eterna, aunque no se veía con sus ojos naturales. Entonces dice en 1 Reyes 18:43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. En otras palabras, el criado sube una vez y no ve nada. Entonces Elías sigue con su cabeza en medio de sus rodillas, postrado en tierra, declarando y diciendo, Señor, tú me has dado palabra de fe, tú me has dado palabra de verdad, lo que tú me has dicho, tú lo cumples. Pero no había lluvia, no había nada. Entonces, así sucesivamente, Elías le dijo a su criado, vuelve 7 veces. Por 7 ocasiones el criado fue a esa parte alta y miró para ver si veía nubes o si veía algo que indicara la lluvia. Y sucede, según el verso 44, 1 Reyes 18, dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Imagínense que allá a la lejanía pudo ver algo muy pequeño, muy pequeño,
en el cielo. Y entonces esto Elías lo toma como una señal de cumplimiento. Y en ese momento, cuando le dice, yo miro algo muy, pero muy pequeño allá a lo lejos, entonces dice el verso 44, Primera Reyes 18, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, definitivamente, dice Elías, la lluvia ya está aquí, porque había una señal que uno hubiera dicho, bueno, seguro eso es un ave o qué sé yo, ¿verdad? Es un buitre o es algo ahí que anda volando, pero no. El criado le dijo, yo veo algo muy pequeñito, como la palma de la mano de un hombre, y él dijo, suficiente, suficiente, eso es lo que yo estaba esperando. Qué bueno es cuando nosotros, amados, no buscamos por cosas grandes para encontrar soluciones, sino cuando miramos en las cosas pequeñas, y ahí en las cosas pequeñas tomamos el valor y la determinación para seguir luchando y para seguir conquistando. O sea, esto es un ejemplo maravilloso. Por eso el tema lo he titulado Historias de Amor y Fe, porque nos ayudan a situarnos y a ubicarnos a nosotros mismos en el tiempo, de tal manera que podamos saber cómo debemos de actuar ante diferentes circunstancias. Primera Reyes 18:45, y aconteció estando en esto que los cielos oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Alabado sea el Rey. Bendito sea el Señor, porque Él es fiel. Recuerda, amado, que estamos hablando acá de una palabra que es espiritual, que tiene una aplicación eterna. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, la palabra se revela desde cualquier historia, desde cualquier pasaje, desde cualquier capítulo. El Señor hace como Él quiere. Aquí lo importante es que nosotros apliquemos los principios eternos a nuestras vidas, de tal manera que podamos siempre caminar en esa bendición con la cual hemos sido bendecidos. Dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta parte es muy importante. Cuando yo entiendo, cuando yo sé, cuando yo me ubico en la eternidad divina y digo, yo soy de los que tienen fe. La fe, sí, la fe creativa, la fe, porque por la fe fue hecho todo lo que se ve de lo que no se veía, la fe creativa. Cuando esa fe creativa, que en Gálatas se llama la fe de Jesús o el espíritu de fe, está en nuestras vidas, entonces nosotros entendemos, como dijo Juan, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria? Dice, es la fe. La fe que nos ha sido dada como un regalo de Dios, porque es por gracia, por medio, o como instrumento por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es un regalo. La fe es un regalo de Dios que nos hace alcanzar la liberación de todo tipo de mal o la salvación. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Interesante, amados. Nuevamente quiero decirle algo que yo creo que usted sabe. Nosotros tenemos alma. Y el plan de salvación se trata del alma. Algunos solamente dicen es la carne, el espíritu, y ahora estamos en el ministerio del espíritu y nos olvidamos de todo lo demás. No existe alma ni existe nada. Bueno, dice Hebreos que estamos hablando de la preservación del alma. Nuestro espíritu viene de Dios y vuelve a Dios. Pero aquí se trata del alma, somos seres humanos. Y se trata entonces de que todas aquellas cosas que nosotros hemos conquistado, hemos recibido, hemos aceptado, se acumulan a nuestra alma y continúan en una vida venidera. Luego que partimos de este cuerpo, preservación del alma. Tenemos fe para la preservación del alma. Bendito sea el Rey. Gracias, 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 gracias a todos, amados. Bendito sea el Señor. Gracias por estar ahí. Me gozo muchísimo. Espero que este tema le haya sido de bendición.